Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimo gusto en saludarlos. Aquí estoy con mi querida maestra de Mindfulness, Amira Valle. Hola, Amira, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Aquí listos para empezar la entrevista. Les leo tu semblanza, ¿vale? Les leo a todos. Amira Valle es fundadora y directora del Elephant Wise Institute. Es considerada hoy en día como una de las más importantes exponentes en el tema de mindfulness en educación. En habla hispana, recientemente ha sido reconocida como una de las top 100 leaders in education, o sea, 100 líderes, los top 100 líderes en educación, por el GEFEL, Global Forum in Education and Learning. Actualmente es la representante en México de Mindfulness Without Borders, que es la organización por la que estoy certificado para dar los talleres precisamente. Directora del Elephant Wise Institute, donde imparte y dirige el Diplomado de Enseñanza de Mindfulness en Educación Básica y Media, avalado por el Posgrado de Medicina de la UNAM. También es directora de programas para América Latina del Cognitive Learning Center y profesora de Neurociencias de las Emociones en especialidad de Educación Socioemocional de la Ibero. Recientemente ha sido contratada por la Universidad Autónoma Metropolitana como responsable de crear el área de investigación de mindfulness en el Departamento de Sociología. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran El regalo del elefante, Mindfulness para niños, que va a ser el principal tema de la entrevista de hoy, uno de los referentes más importantes para la educación socioemocional en niños de preescolar y primaria. Ha sido recomendado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación, 11 de octubre de 2017, y en la publicación Aprendizajes Básicos para la Educación Integral y por el Erickson Institute for Children Development de Chicago, Illinois. Recientemente salió la nueva edición, corregida y aumentada, incluyendo el cuaderno de trabajo y, si bien entiendo, un CD, ¿no? Con meditaciones del regalo del elefante. Y Alicia en el País de la Conciencia, del cual es coautora junto con la maestra e investigadora Lea Bella Ati, donde comparte las vivencias e investigaciones realizadas en el laboratorio del doctor Jacobo Greenberg Silverbaum, que de hecho quisiera decir que esa va a ser la segunda parte de la entrevista cuando más adelante, en el año que viene, a principios. Y este libro ha sido presentado en el Simposio Internacional de Ciencias Contemplativas 2014, foro que reúne a los investigadores más sobresalientes del mundo en este campo. Y la colección de tutoría y educación socioemocional para secundaria de Editorial Santillana, donde comparte autoría con grandes exponentes de la educación socioemocional a nivel mundial. El doctor Rafael Vizquerra y las doctoras Ximena Chao, así se pronuncia bien, Ximena Chao, ok. Gilda Patiño y Esther García Navarro. Muy bien, muchísimas gracias por venir, Amira. Ay, no te escucho. Gracias a ti por la invitación, Ángel. Sí, a mi canal eres más que bienvenida, eres así de Gracias. honor. Vale. Muchas gracias. Entonces, claro. Entonces, pues mi primera pregunta para ti es, ¿cómo llegas a mindfulness por primera vez? Bueno, pues hace muchos, muchos años, en 1990, el Sí, Dalai Lama vino a México en 1989 y sí, fundó la Casa Tibet, México. sí, sí. Entonces, pues yo fui a un evento en el cual estuvo el Dalai Lama y me interesó muchísimo y pues seguí muy de cerca esto y hubo un Ujú. evento de medicina tibetana donde vinieron unos Sí. lamas a hablar sobre Wow. eso y yo me inscribí, fui y fue Sí, algo realmente así como mágico para mí, ¿no? En el momento en el que sí. pasó Tony Karam y los lamas junto a mí, sentí como que, como un Wow. rayo dentro de mí, algo así muy, muy Sí. poderoso. Ujú. Y bueno, mi Wow. curiosidad me llevó a inscribirme porque yo no sabía nada de meditación, nada. O sea, se me Sí, hace así como una palabra rara y dije, ay, bueno, pues voy a ver de sí, qué se trata, ¿no? sí, Entonces me inscribí en 1990 a Casa Tíbet, empecé a ir y entonces yo aprendí ahí desde cero con mi sí, maestro, con Tony Karam. sí.
Ajá, pues desde los meros fundamentos. Ahora, tú claro. sabes que el mindfulness pues tiene sus raíces en el Sí. budismo, entonces Ujú. aprendí el mindfulness en un principio desde esta parte como más, más tradicional, ¿no? Con Sí, todas sus raíces tradicionales y respetando esto. Entonces, sí. pues, por muchos años hice pues todas mis prácticas Ujú. y después entré a trabajar en el laboratorio de Jacobo Greenberg Sí. y ahí hacíamos una práctica parecida a mindfulness, pero Ajá. Jacobo le llamaba meditación autoalusiva, que en realidad Ajá. pues, está fundamentada en el mindfulness, ¿no? Ok. Y entonces practicábamos ahí en la universidad y todo esto. Y después, pues cerró el laboratorio cuando desapareció Jacobo, tuve mis hijos y Ujú. cuando tuve mis hijos, mi mayor anhelo era poderles transmitir estas Sí. prácticas que a mí me habían cambiado la vida, ¿no? Que habían Sí. abierto mi mente, mi corazón y mi manera de relacionarme con el mundo, la habían Sí. transformado. Pero yo conocía la práctica desde esta Ajá. perspectiva budista que es un poco complicada y un Sí. poco más para adultos. Sí. Entonces, cuando traté de compartirla con mis hijos, Claro. fracaso Sí. total, porque Sí. pues no, un niño chiquito no puede aprender o realizar la práctica desde la misma perspectiva que un adulto. Claro. Entonces, pasó el tiempo, me fui a vivir a Miami por el trabajo de mi esposo. Mis hijos eran muy Ujú. chiquitos todavía y entraron a un gran colegio Montessori. Sí. Y entonces, como tenía tiempo libre en esa Ajá. época, decidí Ajá. estudiar educación Montessori y trabajé varios años en el Oh. salón de clases. Sí. Entonces, como mamá y como maestra, pues a mí me preocupaba muchísimo Ujú. problemáticas que se viven en las escuelas de Estados Unidos, pero también en las escuelas de México. O sea, el Sí. incremento de la violencia en las escuelas, Claro. el bullying, Claro. el déficit de atención, el Ujú. burnout de los maestros. Todo esto Sí. me preocupaba y siendo yo profesora ya trabajando con niños, me recibí una invitación para asistir a un congreso en Washington Sí. sobre educar ciudadanos globales para el nuevo milenio. Y fue el Sí. Dalai Lama y fueron todos Wow. los grandes investigadores, Richard Davidson y Daniel Sí. Goleman y Frank Wow. Serval y los grandes educadores, Linda Lantieri y bueno, grandes educadores también. Los educadores planteaban estas problemáticas que a mí me preocupaban muchísimo Sí. y decían que no encontraban solución, porque obviamente igual que en Sí. México, el presupuesto Ajá. es súper bajo para la educación, entonces no sabían cómo abordar esta violencia sistémica y este burnout y todo. Y por Sí. otro lado, hablaban los investigadores y hablaban de esta Sí. práctica que yo llevaba años realizando, Sí. la práctica de mindfulness, pero Sí. desde una Ajá. nueva perspectiva, desde la perspectiva Oh. secular. Y Sí. hablaban cómo, pues esta práctica favorece la neuroplasticidad en el cerebro y te ayuda a construir conexiones neuronales entre Ujú. la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar antes de actuar, a regular tus Sí. emociones, a enfocarte y todo esto, y la zona del cerebro emocional. De tal Ujú. manera que los efectos de esta práctica de mindfulness secular pues son mayor atención, mayor concentración, regulación emocional, Claro. empatía, más conciencia de ti mismo y de tus emociones. Y fue Ujú. entonces cuando para mí fue otro nuevo momento así, o sea, toda mi vida cuando es Sí. algo muy importante, me pasa ese Sí. rayo por dentro, o Sí. sea, igual me pasó Exacto. cuando leí el primer libro de Jacob, cuando conocí a Tony y en este congreso. Y Sí. entonces fue cuando Wow. dije, wow, esto es lo que tengo que hacer, esto es Sí. a lo que me quiero dedicar. Y de Sí. pronto todo lo que había yo hecho en mi vida toma sentido, porque estaba como incoherente y con esa Ajá. decisión todo viene a tener sentido. Porque pues haber, bueno, estudiado química, que me daba una perspectiva con una Ujú. visión científica,
haber sí, trabajado en neurociencias con Jacobo, mi práctica budista y mi carrera como en educación y trabajar con los niños, de sí, pronto pues se se une juntó todo todo. y le da un Ajá, sentido. Y sí. entonces le hablo en ese momento, bueno, saliendo del congreso, le hablo Ujú, a Tony Karaman, mi maestro, porque estaba también en sí. Washington. Y le dije, Tony, ya sé a qué me quiero dedicar a mindfulness para niños. Y entonces, como él estaba en Washington también, me dice, pues te voy a regalar un libro que te va a servir muchísimo. Y me regaló el libro de Susan Kaiser Greenland, de Mindful Child. Y Ah, pues obviamente lo estudié muchísimo, así de pe a pa por completo. Y sí. llegando a Miami, resulta que va Susan Kaiser Greenland a dar su programa. Entonces, Wow. obvio, me inscribo y tomo Sí. su programa de Inner Kids en la Universidad de Barry. Pero al Ujú, terminar me quedé como que no me ujú, había satisfecho mucho y le dije, oye, Susan, la verdad pues estuvo padre las técnicas que nos compartiste y esto, pero no es, yo me quiero dedicar a ujú, esto y no es suficiente para mí. claro. Entonces necesito conocer esto a súper a fondo. Y entonces me dijo, bueno, se va a abrir muy pronto un maravilloso programa de mindfulness en educación en California. Me dio Oh, los datos y me inscribí. sí, Y sí. resulta que este programa lo organizó Daniel Rechthofen, que es el hijo de Mm, los dueños del Instituto Omega de Nueva York. En el ah, Instituto Omega es así como un bosque y un lugar divino donde van todos los grandes maestros de meditación del mundo a dar sus ajá. cursos. Entonces Daniel Wow. conoce a todos los grandes maestros desde que es chiquito. Creo que Oprah es su madrina, o sea, todo el Sí, oh, mundo. en serio, wow. Entonces pude organizar un programa fabuloso y mis Ujú, maestros fueron los más grandes maestros de mindfulness en sí, Occidente. sí. Entonces mi maestro fue John Kabat-Zinn, Jack Ujú, Cornfield, Susan Kaiser Greenland, Theo ujú, Kofler, la fundadora de Mindfulness Without Borders, Sam Himmelstein, que es el fundador del Centro para Estudios de Adolescentes, que ha trabajado sí, mucho con problemas de trauma y adicción en adolescentes, sí. Gina Vigo, total que la crema innata del mindfulness fueron los maestros. Wow, qué Y padre. entonces, pues disfruté enormemente esta especialidad. Cuando Ajá. terminé la especialidad, pues como había conocido también a todos los creadores de los programas de mindfulness en educación, me Ujú, certifiqué en todos los distintos programas que existían en esa época de mindfulness en educación y sí. abrí mi empresa en 2011, Ujú, el enfermo. Elephant Wise en Sí. Miami. Y empecé a trabajar en escuelas, centros comunitarios y todo, enseñándole mindfulness a los niños, a los maestros y a los papás. Wow. Entonces, así fue como empecé a enseñar mindfulness. Sí. Pero después eh, Ajá. en un año me tocó un grupo de niños chiquititos, así de 3 añitos, de 3 y 4, pero bien chiquitos. Y además Sí. todos tenían déficit de atención con hiperactividad, y ya Sí. sabes, Sí, lo o más autismo, o sea, frecuente. todos Sí. tenían alguna característica que les hacía difícil a las maestras trabajar con Ujú, ellos y pues me dan este grupo y no había ningún programa de mindfulness en sistemas educativos para esa edad. sí. Entonces se me ocurre, ¿cómo le voy a hacer para enseñar estas prácticas que yo quiero enseñar a niños tan Sí. pequeños? Y Sí. pensé, pues la mejor manera para que un niño se enganche es a través de una historia. Es como mejor aprender los niños. Y Sí. pensé, pues tengo que hacer una historia. Y las historias, pues Oh, tienen que sí. tener un personaje. Y pues, Sí. ¿cuál será el personaje central de mi historia? Y se Ajá. me ocurrió que en el Oriente hay una analogía entre la mente y un gran elefante blanco, porque la mente es lo Sí. más poderoso que tenemos, nos puede llevar a donde nosotros queramos llegar, pero también es lo más peligroso que tenemos. Y Sí. así como un elefante tiene que ser domado, amaestrado, para que tú lo puedas llevar a donde tú quieres ir, de la misma manera la mente tiene que ser domada, tiene que ser Sí. amaestrada para que
pueda ser maleable y puedas tú conducirlo a donde claro. tú quieras que vaya. Y estas son las prácticas del entrenamiento de la atención, son prácticas del Mm, entrenamiento mental. sí, Entonces fue así que se me ocurrió que el personaje central de la wow. historia Ujú, fuera un bebé elefante. Y ajá, le puse el nombre de Rumi por el gran poeta persa del siglo XIII que escribió mucho sobre la naturaleza de la mente, de las emociones. Entonces dije, pues qué mejor que Rumi. Entonces así sí. surge el personaje central de Wow, mi historia sí. y se me ocurrió que dos hermanitos rescatan al elefantito de una trampa de un cazador y lo tienen que entrenar para que pueda encontrar a su familia. Sí. Entonces, en la historia, cada capítulo del cuento, porque es una historia de principio a fin, Ujú, pero en cada capítulo introduzco una nueva práctica de mindfulness. sí, Y entonces, pero en el formato del cuento. Entonces hay sí. personajes, hay aventuras, y por esto es que los niños se conectan muchísimo con el libro y se conectan muchísimo con las prácticas porque está en un formato sumamente amigable para ellos. Y bueno, así es Claro. como surge Sí, el el regalo regalo del del elefante. elefante. Qué hermosa historia, mira, wow, qué bonito. Y qué Bueno, y privilegio. entonces surge primero Ajá, como historia ah, y la ajá. trabajo primero con los niños en los salones de clase. Durante 2 años Ah, trabajé estas prácticas antes de escribir el libro. oh, Después regresé a México, pero ya tenía sí, toda esta experiencia práctica de exacto. ¿Qué cómo funciona o respondían, con qué se conectaban, cómo hablarles a los niños para que realmente escucharan. Y en ujú, 2014 regresé a México y me ocurrió que él pues tenía que escribir este programa con el que trabajaba yo en Estados Unidos y así ajá, surgió el cuento. Entonces sí, lo publiqué la primera edición en 2015. Y ahorita wow, acabo de sacar una nueva edición corregida sí, y aumentada que ajá, tiene el doble de contenido, tiene muchísimas prácticas de educación emocional que he ajá, ido desarrollando a lo largo de todos estos años que he impartido el programa, pues en todo tipo de sí, entornos a los niños. wow, qué padre. Oye, yo me acuerdo que la primera edición, tiene, por ejemplo, el escaneo corporal, la atención a la respiración, conciencia del cambio, entre muchas otras, características y técnicas y principios fundamentales de mindfulness y también, esenciales. ¿Y qué tiene de diferente la segunda edición? ¿Qué es lo que le sumaste? Bueno, pues déjate enseño. Sí, Siguen, sigue la historia tal como está, ujú, pero, por ejemplo, le puse una parte introductoria para los sí, niños donde hablo de qué es mindfulness. Porque antes la oh, historia empezaba como, había una vez directo, en sí. tal lugar unos niños, pero ahora le puse una pequeña introducción para niños sobre qué es mindfulness, Ujú, eh, con una analogía entre mindfulness y la linterna de la atención. Y lo que tiene sí, de nuevo es todos estos ejercicios al final de cada capítulo ujú, donde los niños pueden realmente aterrizar todo lo que aprendieron en la historia y sí, aterrizarlo a su realidad del día de hoy. Por sí, ejemplo, como decías, el primer capítulo habla de la conciencia del cambio. En sí, el cuento hay una sequía en este lugar ujú, hermoso y entonces se mueren las plantas porque no hay agua y entonces los animales tienen que salir ujú, y se sí, van. Y estos niñitos, Maya y Dani, pues aprenden a divertirse a pesar del cambio, a pesar de que ya no hay cascadas y ya no hay claro, manantiales ni ya no hay animales, sí, siguen jugando y aprenden a pasarlo bien. sí, Entonces, esto fue algo como que providencial, ¿verdad? Porque lo puedes mm, muy fácilmente trasladar a lo que estamos viviendo hoy, a esta claro, situación de pandemia, donde todo cambia, donde ya los niños no pueden salir a sí, jugar con sus amigos, donde ya no pueden claro, ir a la escuela y de todos modos podías encontrar la manera para pasarla bien, ¿no? En tu sí, casa. qué Entonces, bonito. realmente fue algo así medio mágico, muy paralelo. Sí, sí, También cuando hice una gran investigación de este programa en el DIF, ujú,
justo acababa de ser el terremoto de 2017. Ah, sí. Y pues ahí vamos a empezar en septiembre, pero pues por razones del terremoto no se pudo empezar sino hasta noviembre. Ujú. Y entonces todos los niñitos venían con todas estas vivencias. Muchos de sus casas se habían caído, la escuela había perdido algunas partes. Wow. Al lado de la escuela había un campamento de refugiados. Enfrente de la escuela había edificios así que derrumbados. Sí, Entonces era una realidad que los niños estaban viviendo. Muchos habían recibido en su casa familia extendida que había perdido sus hogares y sí, todos estaban aterrados como que cualquier ruidito ya pensaban que era un sí, terremoto. claro, sí, Entonces, todos, ¿no? este También. capítulo introductorio sirvió mágicamente para Ajá. todas estas cosas que ocurren, ¿no? Esta Sí, conciencia del cambio de que a veces pasan cosas que no nos gustan y sí, nosotros reaccionamos ante ellas con miedo, con sorpresa, y entonces se activa nuestro sistema de defensa y aprende sí, a cómo se manifiesta en ti, corres, huyes, te paralizas. Y claro. entonces en todos estos ejercicios pues tenemos cosas para que los niños realmente puedan aterrizarlo, para que Sí, puedan identificar en su cuerpo, dibujar. Tenemos sí. ejercicios de sopas de letras, Wow, manualidades, qué belleza. este, Sí, mira, qué pues com preguntas, zonas para sí, dibujar, para sí. coser, para recortar. O Wow, sea, sí, tiene muchísimo, muchísimo. Tiene pósters también, por ejemplo, sí. en la sección de comer atentamente. Luego Ujú. también tiene pues mandalas, Ay, qué cosas para bonito. colorear, Qué precioso. encontrar las Sí, diferencias, que esto les súper encanta a los niños, sí. este, para Y pegar cosas de les, olores. sí. Tiene, mira, por ejemplo, este es un termómetro de si tienes hambre o no. Este es Oh, un wow. póster para que pegues en tu refri, tiene como para recortarlo y en el Sí, carro y pegarlo en el refri. O sea, sí. tiene Wow. ejercicios fabulosos, ¿no? De regulación Sí, emocional, de sí. resolución de conflictos. En realidad, es como Mm, dos libros en uno, porque están todas las prácticas de mindfulness, pero también muchísimos ejercicios de ujú. regulación emocional y de cultivo de emociones positivas. Sí, Entonces, ahorita, pues en estos tiempos, es sí. realmente algo muy, muy necesario, Claro. porque la pandemia puso en evidencia precisamente la Exacto. extrema necesidad de que los adultos y los niños aprendamos a trabajar con nuestras emociones, porque Exacto. la peor secuela de la pandemia es precisamente las enfermedades mentales, las enfermedades emocionales. La Claro. pandemia nos trajo pues ansiedad, angustia en los niños, muchísimo Ujú. estrés, en los Sí. adultos depresión, ansiedad. El último estudio Tristeza. del UNICEF o de la Ujú. UNESCO dice que el 30% de los mexicanos va a tener problemas de salud mental post pandemia. Y Wow. entonces, pues los maestros en las escuelas están un poquito aterrados, ¿verdad? Porque van a Sí, llegar, en primer lugar, los maestros llegan con muchas vivencias emocionales muy fuertes. Y sí, en segundo lugar, los niñitos también. Entonces, sí. ¿cómo le van a hacer? Algo muy importante que tú aprendiste en el diplomado es Ajá. que no podemos aprender contenido abstracto, es decir, Ujú. nuestro cerebro racional no puede pensar y aprender si estamos presa de mucho estrés. Una Si emoción. nuestro Ajá. sistema de alarma está disparado, se Sí, bloquea la parte racional del cerebro. Entonces, claro. lo primero que van a tener que hacer los maestros, lo más indispensable, es atender a esta parte emocional de los niños y darles metodología para que puedan reducir el estrés y Ajá. de esta manera puedan aprender, si no, no van a poder aprender. Y entonces, Claro. justamente, pues este libro es como una metodología probada, he hecho Ujú. muchos estudios al respecto, ya lleva muchos años de impartirse
y está probado que ayuda a los niños. Entonces, pues Sí, está buenísimo y cada es vez una está más fácil maravilla. porque ya trae ejercicios, grabaciones, de todo. Sí, 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 está increíble. Ya me dieron ganas de comprarlo, ya que lo conozco más. Ya lo sabía que habías hecho una actualización, pero, o sea, está súper completa, ¿no? O sea, estos ejercicios para Sí, ya, y aterrizarlo. aparte de los ejercicios y todo, trae otra cosa buenísima. Al Ajá, final tiene códigos QR ajá. que tú los escaneas y te da acceso a las meditaciones guiadas. Entonces, ¡Guau! los niños pueden hacer las meditaciones en su casa con sus papás, hacerlas en la escuela. Entonces está súper bien porque Está pues tienen perfecto. muchísimo material para que realmente puedan aplicarlo y transformar su manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Wow, qué padre. Pues está completísimo ese libro. Yo que he trabajado con él, pues sé que les enseña a los niños bien cómo estar tranquilos, hacerse más conscientes de sí mismos, regular sus emociones. Yo lo he visto también. Y precisamente, pues me gustaría preguntarte alguna experiencia que tú hayas tenido tal vez en tu enseñanza con un grupo o un niño en particular que tú hayas visto que cambió mucho, ¿no? O algo particular que tú rescates de antes y después de hacer el programa, ¿no? Así de un Sí. cambio positivo. Ay, pues mira, he tenido afortunadamente muchísimas Sí, experiencias muy hermosas. ajá, Eh, por ejemplo, en ujú, Miami, cuando recién estaba empezando, tenía una niñita autista, sí, bueno, que estaba en el aspecto autista y la maestra se desesperaba y me decía es que no se conecta con la clase y ya me ujú, cansé y no sé cómo hacer y no sé qué. Y en sí, realidad sí, como que no se involucraba mucho. Pero un día hice la práctica de comer atentamente. sí, Y en el momento en que esta niñita mordió, la hice con unos arándanos y sí, percibió el sabor tan intenso del arándano, haz de sí, cuenta que despertó. Abrió sus ojos grandes con una wow, sorpresa y le sí, encantó. Entonces, a sí, partir de entonces, pues iniciaba yo mis clases con una pequeña práctica de comer atentamente y se sí. involucró muchísimo. Ay, qué Entonces, esto padre. fue como que una llave Sí, mágica para ella. Luego exacto, tenía sí. otros niñitos que, te digo, tenían déficit de atención con hiperactividad y corrían de un lado para el otro del salón, aventaban, bueno, como frijoles Como saltarines, haz de sí, sí, cuenta, por sí. el salón. Y cuando hice la práctica de la atención a los sentidos, la atención visual, con unas tarjetitas de colores que tenían que ir ordenando de mayor a menor intensidad, Sí, una profundidad de atención, una cosa sí. tan increíble lo Ah, inmersos que estaban ajá. en esta práctica. Sí, Wow, ajá. en realidad, cuando tú le das al niño algo que realmente capture su interés y que Claro, entrene su atención, el niño completamente está inmerso en su actividad. Entonces, claro. esto me pareció buenísimo. Luego, impartí este programa en una casa hogar aquí en México Sí, y tenía un niñito que era muy amigo de otro niñito. sí. Y entonces al amiguito lo adoptó una familia. Y Oh, el otro niñito estaba pues con una triste, mezcla de ¿no? emociones enorme y no Claro. sabía qué hacer y las guías estaban preocupadas y vimos la práctica de las emociones y Sí. aprendió que pues hay distintas emociones básicas y los colores. Hicimos una práctica de Mm, una pulserita con cuentitas para cada emoción, cuentitas de elefantitos. Bueno, sí. pues entonces con esa pulserita pudo decir, Wow. estoy triste porque se va mi mejor amigo. Sí, Estoy feliz porque mi mejor amigo tiene va a tener una familia. Y estoy sí. enojado porque no me Claro, adoptaron a mí. claro, Entonces, esta mezcla enorme que tenía, pudo discernir y entonces puedes trabajar. Para trabajar con las claro. emociones, lo primero es nombrarlas. Como dicen, Sí, hay que nombrarlas para domarlas. Tú no puedes trabajar una emoción que no has identificado y nombrado. Entonces, pues le sirvió muchísimo a este niñito en un momento tan difícil y de tanta confusión, pues estas sí. prácticas.
claro, Después, pues me vienen muchos ejemplos a la cabeza, pero también otro sí, caso de un niñito que ujú, se había muerto su hermano. Y entonces, pues ya no quería estudiar, ya estaba súper triste, ya todo. Y empezó a trabajar con el libro del regalo del sí, elefante. Y le empezó a echar unas ganas y poco a poco le ujú, empezó a echar muchísimas ganas también a la escuela y no sé qué. Y sí, finalmente dijo, no, es que yo le prometí a mi hermano que iba a estudiar y que iba a salir adelante. Y con este libro me di cuenta de que puedo sí, todavía trabajar con eso que yo le dije y puedo alcanzar lo que habíamos planeado juntos. sí, Entonces, la mamá me habló y me dijo que cuánto me agradecía, que había cambiado por mm, completo su niño sí, con este libro y wow, que yo era otra persona. Y bueno, pues así te sí, puedo contar así, muchas historias, exacto. ¿no? Que Pero realmente, pues sí ha sido muy linda mi experiencia con él. ay, qué padre, qué bonito trabajo, mira. Y sí, precisamente traer conciencia de uno mismo en medio de la tormenta es como lo que nos ancla, ¿no? A nosotros mismos, al presente, y nos estabiliza emocionalmente, ¿no? Traer nuestra atención a nosotros y al ambiente también, y proyectar amor a los demás y a nosotros, pero ese factor de conciencia, ¿no? Esa conciencia de nosotros es el factor del corazón, ¿no? De la situación. ¿No? Y qué padre que lo enseñes, Así es. que lo puedas enseñar precisamente con esta metodología a los niños. Oye, y otra pregunta que creo que es muy pertinente al caso, por ejemplo, de los maestros de niños. ¿Qué retos esperarías que es con los que se encuentren al momento de enseñarles el regalo del elefante? Un reto común de que ya ves que son muy inquietos a veces los niños, así una estrategia para enseñarles estos métodos y superar esos obstáculos. Ajá, pues mira, todo depende de quién lo enseñe, Ujú. porque pues hay maestros de grupo que enseñan el programa. Los maestros de grupo pues tienen mucha habilidad pedagógica de Ah, claro. manejo de grupo y todo esto, y entonces el reto de ellos es hacer suya la práctica. Entonces, Claro. primero tienen que hacer prácticas de mindfulness en ellos mismos hasta que entiendan y vivan lo que les Ujú. aporta la práctica de mindfulness. Claro. Porque esto lo tienes que enseñar a partir de una experiencia personal. Se enseña, Ujú. nadie puede enseñar a nadar si no sabe nadar. No Claro. puedes enseñar ecuaciones diferenciales si Si no no sabes sabes hacer ecuaciones hacerlo. diferenciales. Entonces, necesitas primero experimentar en ti la práctica para después enseñarla. Entonces, el reto para los Ujú. maestros de grupo no es la disciplina, es más bien Ok. ellos mismos aplicar en sí mismos estas prácticas para después compartirlas, porque los niños aprenden con el ejemplo, no aprenden con las Claro. palabras. Y si tú Claro. dices una cosa y haces otra, y si estás Sí. enseñando mindfulness y luego les echas de gritos, Claro. entonces No, no, los no. niños luego cachan esa inconsistencia y simplemente Sí. desechan el aprendizaje porque pues Claro. no, o sea, No se es dan cuenta que congruente. no viene Sí, sí, desde sí. una perspectiva de vivencia personal. Ese es un Claro. caso. El otro Sí. caso es aquellos Ajá. que les encanta la práctica de meditación y hacen práctica de Sí, mindfulness, es entonces vienen cierto. de otro ambiente, ¿no? Vienen de algo, a lo mejor de casa tíbet o de algún lugar de meditación o lo que Ujú. sea, de yoga o esto. Y quieren Sí, enseñarle a justamente. los niños. Fracaso total, como me pasó a mí. ¿Por qué es Sí. fracaso? Porque no cuentas con las habilidades pedagógicas y Mm, didácticas ya. necesarias para Sí, enseñarlo. Entonces claro. necesitan aprender metodologías de manejo de grupo. Y otro caso es el de los papás. Los papás Sí, deseamos lo mejor para nuestros hijos y sí. sabemos que esto es un material maravilloso que le va a ayudar a nuestros niños pues a ser más felices, a trabajar con sus emociones, a muchísimas cosas, a poder salir mejor en la escuela, pero no tenemos ni el manejo de grupo ni la práctica Claro. personal. Entonces, pues ahí están los tres Ahí, casos. Lo bueno del libro
es que pues tienes la historia. O sea, primero está fundamentado en cómo se desarrolla el cerebro del niño, en las metodologías profundas de la enseñanza de mindfulness. Tiene toda la secuencia que debe de llevar una metodología de enseñanza de mindfulness. Tiene todos los ejercicios. Entonces, es mucho más sencillo porque cuentas con un programa probado y estructurado y puedes hacer las prácticas en familia. Algo muy, Claro. muy importante en el caso de las familias, y te lo Ujú. digo desde mi experiencia personal de maestra, es Ajá. que cuando algún niño tiene algún problema o no se porta bien o es muy, muy calladito o al revés muy rebelde en el grupo, lo que sea, Ujú. puedes trabajar con él, pero generalmente la raíz está en la familia. Sí, Entonces, totalmente. si los papás le leen al niño el capítulo, Ujú. si hace toda la familia juntos los ejercicios, las prácticas meditativas Sí. Ajá. durante toda la semana y leen un capítulo cada semana, Ajá. entonces estás transformando el hogar, no solo al niño. Claro. Y entonces estás ayudando a sanar de raíz. Es Claro. muy importante que la familia practique junto con el niño, porque también los adultos pues vivimos en situaciones de muchísimo estrés, de muchísima Ujú. preocupación en estos días, de ansiedad, Ujú. de depresión, de miedo de enfermarnos, miedo de perder a alguien querido, tristeza de haber perdido a alguien querido, miedo de perder Claro. el trabajo, miedo de, o sea, tantos miedos que tenemos Todo. los adultos y se los estamos comunicando a los niños sin saberlo, sin darnos cuenta. Sí. Entonces, si logramos hacer estas prácticas, van a tener un efecto fabuloso, tanto en los adultos como en los niños. Y vamos a Claro. estar sanando el núcleo familiar. Claro, sí. O sea, el niño no es solo el niño, es su contexto también, ¿no? Es esta parte también, ¿no? Exactamente, los niños, acuérdate de Piaget, los niños reflejan y aprenden a relacionarse con el mundo dependiendo del modelo que tienen, dependiendo de lo que Claro, ven en sus papás. Y esa es la manera en aprendido. la que van a construir su manera de relacionarse. Entonces, si los papás están Exacto. a las carreras siempre, si están estresados, si hablan de Ujú. mal humor, si, o sea, Sí. me han preguntado niñitos hasta un niñito me decía, ay, ¿puedo ser yo el maestro de mindfulness de mi casa? Quiero ser el maestro del regalo del elefante, Qué porque a lo padre. mejor mi papá aprende a ser bueno con los Ah, animales, porque mi papá patea al perro, no sé qué. sí, Entonces, sí, 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 bueno, o sea, sí. los niños empiezan a darse cuenta de Sí, situaciones en las que los adultos se podrían beneficiar. O sí, también el típico que la mamá va súper estresada en el tráfico y la sí, niñita le dice, ay mami, ¿por qué no hacemos la práctica de respiración de la mano? sí. Vamos a hacerla juntas y entonces se Sí, enseña. Entonces así sí. los niños pueden llevar y comunicar estas prácticas a sus casas. Ay, qué padre. Se convierten en agentes de cambio, ¿no? Desde Exactamente. chiquitos, qué bonito. Sí. Y precisamente te quería preguntar, aunque ya va ligado a la pregunta anterior, ¿cuál es la parte más gratificante de trabajar con niños? ¿No? O sea, de hacer un cambio en esa etapa de vida tan importante. Bueno, los niños son Ujú. tan increíbles, o sea, son tan amorosos, son tan Ujú. agradecidos, o sea, se encariñan tanto contigo que Sí, pues sí. recibir sus sonrisas, recibir su Mm. cariño, es algo verdaderamente que te paga todo el trabajo que haces. O sea, de verdad los niños se encariñan muchísimo con uno, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. pues es Yo muy, también muy lo he vivido, gratificante sí. eso. Y por otra parte, mi mayor motivación para todo el trabajo que hago es Ujú. poderle dar a los niños herramientas de paz, herramientas Ujú. para que en este país en el que vivimos, donde la violencia es endémica, Claro. donde en todos lados hay violencia, inseguridad, es muy fácil Ujú. que caigamos o en el conformismo de que ay, no hay nada que pueda hacer para cambiar, o incluso ser parte y Exacto, de estar esa violencia. alimentando y perpetuando esta Ujú. violencia. Cuando no tenemos la posibilidad de encontrar un lugar de paz dentro de nosotros mismos, entonces vamos a estar actuando siempre de una manera reactiva.
Esta es la respuesta innata del cuerpo al estrés ante una situación amenazante es atacar. Atacar, huir o congelarse. Y Sí. si los niños no son capaces de encontrar paz dentro de ellos mismos, van a estar actuando todas sus vidas Ujú. atacando, huyendo o congelándose. Y Sí, entonces vamos a ser personitas claro, inseguras, personitas violentas. Y claro. en muchas ocasiones estos niños son presa también de entrar al crimen organizado, cosas así. Sí. Entonces, lo más importante es darles a los niños estas herramientas para que puedan encontrar paz interior y Ujú. para que encuentren maneras sanas de relacionarse con los demás. Además, también entrenar su mente y su atención, porque pues cada vez hay, el span de atención es más reducido, o sea, todo es Sí, instantáneo, el Instagram, claro. Snapchat y todo lo vas pasando en un instante. Entonces, Sí. tienen que aprender a morar de una manera Ujú. prolongada en el objeto de atención, ya Sí. sea una flor, ya sea apapachar a su perro, ya sea un baño de tina o aprender matemáticas. Aprender a frenar esa Impulsividad. impulsividad mental de estar Ajá. todo el tiempo acelerados y poder Sí. estar en el presente, estar en Ujú. el momento presente con serenidad y con amabilidad. Entonces, pues esa sería mi Sí. mayor esperanza y mi Recompensas. intención y motivación de todo mi trabajo. Claro, muy bien. Y saben, yo les recomiendo a todos los padres de familia que nos escuchen, también a los maestros, que el diplomado que va a estar en algún momento del año que viene, o depende de cuándo nos estén escuchando, los educa en los otros dos pilares, más bien los tres pilares que hay que tener para trabajar con los niños, ¿no? Que mencionaste, que es la práctica personal, habilidades pedagógicas y mm, Y un programa ajá, sí, estructurado, ¿no? claro, sí, es tener algo que enseñarles, ¿no? Entonces, y eso es Ajá, una precisamente, metodología probada y exacto, sencilla. exacto, eso lo pueden aprender en el diplomado. Les dejo la dirección del Fanwise en la descripción para que vayan a ver las fechas y todo eso, porque es un diplomado muy completo para eso. Y También ajá, pueden visitar la página del regalo del elefante. sí, Está sí, sí, súper bonita. Es el regalo sí, del elefante.com y ahí ajá, hay actividades para los niños, sí, ejercicios, cosas para los papás también. Van a estar, por ejemplo, están que si las sopas de ajá, letras o encuentran las diferencias y eso, sí, en la página están las sí, respuestas y qué están padre, las prácticas, qué cool, está el audiolibro en italiano, en inglés, o sea, está wow, muy, muy padre la página está, además la hizo mi diseñadora, que es sí, una verdadera artista, Marcela Gómez, entonces ajá, está preciosa la página. qué padre, sí, chequenla por favor, se los voy a dejar en la descripción. Y pues una última preguntita, antes de preguntarte dónde pueden comprar el libro y todo esto, ¿cuál es este pilar que tú practicas? ¿Cómo es tu práctica personal, no? ¿Qué consejo les podrías dar a los padres de familia, a los maestros y a las personas en general acerca de cómo llevar su propia práctica contemplativa? Ujú. Pues Ujú. mira, lo primero es que necesitas un poco de disciplina, la verdad, Sí, porque es un gran compromiso. sí. Pero hay una esperanza. Y es Ujú. que las prácticas las puedes dividir en dos grandes grupos, las prácticas formales y las informales. Ujú. Entonces, pues yo tengo mi propia práctica formal que hago todos los días, Ujú. pero ¿qué pasa si un día no la puedes hacer? ¿O qué pasa si haces 10 o 15 minutos o 20 tu práctica? Pero tienes durante el día otras 15 horas y media de actividad. Claro, Pues en exacto. esas otras 15 horas y media también puedes practicar y vas a Ujú. hacer las prácticas informales. Entonces, Sí. esas te Ujú. transforman muchísimo también porque aprendes a Sí. llevar tu mente al momento presente.
aprendes Sí, a descubrir el mundo, a conectarte con el mundo, porque muchas veces vamos por la vida como zombies, dormidos, sin sí, darnos cuenta de nada, porque está nuestra mente en otro lado, estamos pensando en lo que tenemos que hacer, en nuestra lista, en el mm, pleito que tuve, en el cómo me volvió a exacto. ver, en el que me las va a pagar, en el que cómo Sí, me pudo este haber ciclo hecho de, esto. Total, estamos. sí, Cuando haces estas prácticas es como, wow, se descubre el mundo, como Emma abrió sus ojos y te sí, das cuenta de lo que estás viviendo. Y entonces puedes ujú, disfrutar muchísimo más, se sí, intensifica tu experiencia del mundo y puedes claro, generar gratitud. Porque además, pues ujú, una de las prácticas más importantes es precisamente el de morar en tus experiencias positivas, el de degustarlas y realmente introyectar esa sensación de agradecimiento. sí, Y eso es lo que claro, más te va a transformar, porque cuando aprendes a ser agradecido, aprendes a ser ujú, feliz. No puedes ser claro, feliz si no valoras lo que tienes. Entonces, exacto, son prácticas que realmente transforman tu vida, transforman tu experiencia en el mundo. claro. Y también lo que hay en el libro sirve para los adultos, ¿no? Los papás también Por pueden supuesto. practicarlo. Exacto. Claro, aquí dice Sí, mindfulness y educación emocional de 3 a 99 sí. años. O sea, para todos Exacto. los niños del mundo y nuestros niños interiores también. O sea, el lenguaje y las ilustraciones son amigables para los niños, pero el contenido profundo y el mensaje y todas las prácticas que vienen y las grabaciones son para todo el mundo, para todo Claro. el mundo. Exacto. Estoy por sacar un libro para Mm. adultos mayores con mi hermana, Ah, qué porque padre. estuvimos haciendo durante la pandemia, estuve trabajando muchísimo, ¿no? Entonces, trabajé Sí, mucho trabajamos mi hermana y yo y otras alumnas mías con adultos mayores y también sí, trabajé mucho con personal de salud, con médicos, enfermeras y todo esto, pues sí, llevando estas prácticas, ¿no? Entonces, a todas las edades nos beneficiamos profundamente de estas prácticas, ¿no? claro. Entonces, Muy siempre es un bien. buen momento para Para llevarlas a cabo. empezar. Exacto. Y llevarlas a cabo. Y pues sí es un gran regalo de Navidad, precisamente, ¿no? Que en estas fechas, hoy estamos en diciembre del 2021, es un buen momento para usarlo como regalo, ¿no? Comprarlo para regalo o algo, ¿no? O sea, es el momento perfecto. Claro, y es el regalo más perfecto que le puedes dar a un niño o a una familia, porque Sí, de verdad es algo que le va a durar para siempre y que le va a servir para toda su vida. exacto. Sabes, yo también que estudio psicología, o sea, yo hago lo que hago porque en los momentos más difíciles hay que saber cómo atravesarlos, ¿no? Entonces, precisamente para eso sirve este libro. Podemos hacer mil cosas, pero si nos sentimos mal hay que saber cómo trabajar con eso, ¿no? Para superarlo. Y eso nos da mindfulness, ¿no? Así es. Entonces, muy bien, gracias, Amir. Entonces, ¿dónde pueden conseguir el libro las personas? Los padres de Bueno, pues familia, mira, maestros. ahorita en todas las librerías Gandhi está, o en el Gandhi Online, gandhi.com.mx, en la librería del Sótano, en un futuro también va a estar en la librería del Péndulo y en Amazon va a estar la Ah, versión de Kindle, sí, o también está en Mercado Libre. ok. Creo que Ah, hay un muy bien. proveedor en Mercado Libre que lo está vendiendo. Sí, sí, sí. También es más recomendable que si lo pueden conseguir en físico, mejor porque tiene cosas que recortar y todo Ah, eso, sí, ¿no? la verdad es que aunque va a estar la versión en Kindle, la verdad sí le recomiendo ampliamente la versión en Sí, papel, porque justo lo que sí, dices, o sea, tiene sí, pues sopas de letras, dibujos, recortes, mira, por ejemplo, esta para recortar, para sí, coser, hay para sí, pegar y entonces es un exacto, libro para usarse, no solo para leerse, es exacto, para usarse, para recortar el póster, pegarlo en el refri, recortar el semáforo de las emociones y pegarlo en mi sí, cabecera, o sea, para usarse, ¿no? Entonces sí se los recomiendo más en papel. exacto. Pero también la teoría, también si la quieren tener como para siempre en su Kindle, pues ya, Exacto. pues ahí está también, ¿no? Son las Claro, dos sí, ventajas de cada una, ¿no? exactamente.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, Amira. Me encantó esta entrevista y te agradezco muchísimo que hayas venido acá, compartirnos tu conocimiento y tu trabajo. Y ya sabes que te tengo mucho cariño y te agradezco mucho todo lo que me has enseñado. Te tengo conmigo siempre que enseño tus enseñanzas y pues te agradezco mucho y quedamos de vernos en el siguiente año para entrevistarte acerca de tu evento de Jacobo Greenberg, ¿no? Ah, sí, para que te platique todo, que se ha vuelto Sí, famoso, Jacobo, ya sí, está, hay sí, una película y van a hacer sí, una sí. miniserie, cuánta Ah, cosa, sí, así que te ¿en serio? Ah, platico. no sabías. Sí, 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 pues ves que escribí mi otro libro, Alicia en el País de la sí, Conciencia, pues sí. ahora MGM, o sea, no cualquiera, Ay, va a hacer wow, la sí. miniserie de la vida de Oh, qué Jacobo, cool, entonces sí, se wow. va a volver una sensación, así Sí, que sí una te conviene sensación, sí, sí, sí. entrevistarme al respecto, porque va a estar Sí, sí, padre sí. la plática, sí. Qué padre, sí, pues muchísimas gracias. Para los que no sepan, tú fuiste asistente de laboratorio de Jacobo, como dijiste al principio que lo conociste y todo. Entonces, pues sí es como la experiencia directa con el que es súper valiosa, ¿no? Así es. Muy bien. Pues Sí. muchísimas gracias, Amir. Aquí tienes tu casa en este canal y cuando quieras puedes regresar y pues quedamos de vernos por lo pronto el siguiente año, ¿vale? Vale, muchas gracias, Ángel. Me Claro, encantó Amira. platicar contigo. Mil gracias. Claro, a ti un gusto. Igualmente. Bye. Bye.